El laboratorio médico estaba en silencio cuando los resultados aparecieron en la pantalla holográfica. La emperatriz Saraket sintió como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Los números no mentían. Su hija, la princesa Lyra Nam, era completamente estéril. Después de siglos de espera y esperanza, la línea sucesoria del Imperio Galáctico de Andrómeda llegaba a su fin. La emperatriz cerró sus ojos dorados y sus tentáculos se contrajeron de angustia. Su especie, los Ketrani, había dominado 3 galaxias durante milenios, pero ahora enfrentaban la extinción de su casa real. Sin herederos, el imperio se fragmentaría en guerras civiles que durarían eternidades. En los pasillos del Palacio Imperial, los susurros ya comenzaban. Los nobles sabían que algo terrible había sucedido. Las ceremonias de fertilidad habían fracasado. Los tratamientos médicos más avanzados no habían dado resultado. Y ahora la verdad era innegable. La princesa Lyra Nam entró a la habitación con pasos vacilantes. Su piel azul pálido brillaba débilmente bajo las luces artificiales, y sus grandes ojos violetas estaban llenos. A pesar de su juventud, ya comprendía las implicaciones políticas de su condición. «Madre», murmuró con voz temblorosa, «he fallado al imperio». Saraket extendió sus brazos hacia su hija, envolviendo su frágil cuerpo en un abrazo protector. Durante varios minutos, madre e hija permanecieron en silencio, compartiendo su dolor y desesperación. Fue entonces cuando el consejero real Vextor irrumpió en la habitación con una expresión de urgencia en su rostro alargado. Sus múltiples ojos parpadearon rápidamente mientras sostenía un dispositivo de comunicación en sus manos temblorosas. «Su Majestad», dijo con voz entrecortada, «tengo noticias extraordinarias del sector humano». La emperatriz levantó la vista, sin soltar a su hija. Los humanos eran una especie joven que apenas había comenzado a explorar su propia galaxia, pero recientemente habían llamado la atención del imperio por su extraña capacidad reproductiva. «Habla rápidamente», ordenó Saraket. Vextor activó el holograma, mostrando datos biológicos complejos. «Nuestros científicos han descubierto algo increíble sobre los humanos. Su código genético es extraordinariamente adaptable. Pueden reproducirse con especies que son biológicamente incompatibles con cualquier otra forma de vida conocida». La princesa alzó su cabeza, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. «¿Estás sugiriendo lo que creo?» «Exactamente, Alteza. Un matrimonio entre usted y un humano podría resultar en descendencia viable. Sus genes compensarían las deficiencias reproductivas de nuestra especie». La emperatriz se quedó en shock total. La idea era revolucionaria y completamente sin precedentes. Nunca en la historia del imperio una princesa real había considerado casarse fuera de su especie, mucho menos con una raza tan primitiva como los humanos. El Consejo Imperial nunca lo aprobaría. Los nobles se rebelarían. Sería considerado una abominación. Pero Vextor tenía más información. «Su Majestad, la situación es más desesperada de lo que pensábamos. Nuestros espías reportan que varias casas nobles ya están formando alianzas secretas, preparándose para reclamar el trono cuando usted fallezca. Si no actuamos ahora, el imperio se sumirá en el caos». La princesa Lyra Nam se separó de su madre y caminó hacia la ventana que daba al espacio estelar. Las luces de miles de naves espaciales parpadeaban en la distancia como estrellas artificiales. «Madre», dijo finalmente, «si esta es la única manera de salvar nuestro pueblo y preservar la paz en el imperio, estoy dispuesta a hacerlo. Mi deber está por encima de mis sentimientos personales». La emperatriz sintió una mezcla de orgullo y terror. Su hija estaba dispuesta a sacrificar todo por el bien del imperio, pero la decisión que estaban considerando cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. El destino de billones de seres conscientes ahora dependía de una alianza matrimonial con una especie que apenas conocían. Los preparativos comenzaron inmediatamente. La emperatriz Saraket convocó a una reunión secreta del Consejo Imperial, donde reveló la situación desesperada de la princesa y la propuesta radical que podría salvar el imperio. La reacción fue exactamente lo que había temido: shock, indignación y amenazas de rebelión. El gran almirante Kexbon, un veterano de innumerables batallas galácticas, se levantó de su asiento con furia evidente en sus 6 ojos. «Esto es una traición. Contaminar la línea real con sangre alien primitiva es inconcebible.
Otros nobles expresaron sentimientos similares. Lady Zephyra, una de las consejeras más influyentes, declaró que preferiría ver el imperio dividido antes que permitir tal unión. Los murmullos de descontento llenaron la cámara del consejo como el rugido de una tormenta cósmica. Pero la emperatriz había tomado su decisión. Con voz firme y autoridad absoluta silenció las objeciones. El análisis científico es concluyente. Los humanos poseen la única compatibilidad genética viable con nuestra especie. Si queremos sobrevivir como civilización, debemos adaptarnos. El consejero Bextor presentó los datos detallados que habían recopilado sobre los humanos. Su investigación había identificado a varios candidatos potenciales en la Tierra, pero uno en particular había llamado su atención, un joven militar llamado Jake Morrison. Jake Morrison era capitán en las Fuerzas Espaciales Terrestres, con un historial impresionante de liderazgo y valor. Tenía 28 años, provenía de una familia militar respetada y había demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a situaciones extremas durante las misiones de exploración espacial. Lo que lo hacía especialmente intrigante era su perfil genético único. Los análisis mostraban que tenía una diversidad cromosómica excepcional, resultado de una herencia ancestral que incluía múltiples etnias terrestres. Esta diversidad era exactamente lo que los científicos Ketrani creían que podría ser compatible con la fisiología de la princesa. Además, añadió Bextor, nuestras fuentes indican que el capitán Morrison ha expresado interés en el contacto interespecie. Ha estudiado xenobiología y ha abogado por políticas de cooperación galáctica. La princesa Lyra Nam estudió la imagen holográfica de Jake con curiosidad y aprensión. Era notablemente diferente a cualquier ser que hubiera conocido. Piel bronceada, cabello castaño, ojos azules intensos y una estructura física que parecía tanto fuerte como ágil. Su expresión transmitía una combinación de inteligencia, determinación y compasión. ¿Cómo podemos estar seguros de que aceptará?, preguntó la princesa. La emperatriz había considerado esta pregunta cuidadosamente. Enviaremos una delegación diplomática a la Tierra. Presentaremos nuestra propuesta como una alianza estratégica entre nuestras especies. Los humanos están ansiosos por establecer relaciones con civilizaciones más avanzadas. El plan era complejo pero factible. La delegación Ketrani se presentaría ante el gobierno terrestre como embajadores de buena voluntad, ofreciendo intercambio tecnológico y protección galáctica a cambio de la cooperación en este matrimonio histórico. Para los humanos sería una oportunidad de ascender rápidamente en la jerarquía de las especies galácticas. Sin embargo, no todos en el Consejo estaban convencidos. El ministro de Guerra Texcol expresó preocupaciones sobre las implicaciones militares. Si esto sale mal, podríamos enfrentar una rebelión no solo de nuestros propios nobles, sino también de las especies aliadas que consideran a los humanos inferiores. La emperatriz comprendía los riesgos, pero también veía las oportunidades. Los humanos han demostrado un potencial militar impresionante a pesar de su juventud como especie. Su capacidad de innovación y adaptación podría fortalecer nuestro imperio de maneras que no hemos considerado. El BTR contribuyó a la princesa Lyra Nam, tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiero conocer a Jake Morrison en persona antes de proceder con cualquier plan. Si voy a unir mi vida con la de él, necesito entender quién es realmente. Esta declaración provocó otro round de objeciones. El protocolo imperial dictaba que los matrimonios reales se arreglaban basándose en consideraciones políticas y genéticas, no en preferencias personales. Pero la emperatriz, viendo la determinación en los ojos de su hija, tomó otra decisión radical. Muy bien, anunció, organizaremos un encuentro secreto. Si la princesa va a arriesgar todo por el imperio, tiene derecho a conocer al hombre que compartirá ese riesgo. Los preparativos para el encuentro secreto requirieron semanas de planificación meticulosa. La nave imperial de reconocimiento estelar Silente fue modificada con tecnología de camuflaje avanzada para evitar la detección por los sistemas defensivos terrestres. Un equipo selecto de diplomáticos, científicos y guardias de élite acompañaría a la princesa en esta misión sin precedentes. Mientras tanto, en la Tierra, Jake Morrison continuaba con sus deberes militares,
completamente ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba supervisando ejercicios de entrenamiento en la Estación Espacial Luna Base, cuando recibió órdenes misteriosas de reportarse inmediatamente al Comando Central Terrestre. El general William Carter, un hombre canoso con décadas de experiencia en operaciones clasificadas, recibió a Jake en una oficina subterránea altamente segura. La expresión del general era una mezcla de asombro e incredulidad. Capitán Morrison, comenzó el general, lo que estoy a punto de decirle cambiará su comprensión de nuestro lugar. Hemos establecido contacto con una civilización alien avanzada, y específicamente han solicitado reunirse con usted. Jake sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante años había teorizado sobre la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra, pero enfrentar la realidad era completamente diferente. El general continuó explicando los detalles básicos del contacto con el Imperio Ketrani, aunque omitió deliberadamente las verdaderas razones detrás del interés en Jake. Por ahora, se presentaba como una oportunidad de intercambio cultural y científico. ¿Por qué yo?, preguntó Jake tratando de procesar la información. Según nuestros nuevos aliados, usted posee cualidades únicas que los interesan: su historial militar, su educación en xenobiología y su advocación por la cooperación interespecie lo han convertido en su candidato preferido para establecer relaciones formales. Jake aceptó la misión sin hesitación. La oportunidad de ser el primer humano en establecer contacto diplomático formal con una civilización alien era el sueño de toda su vida. No tenía idea de que estaba caminando hacia un destino que redistribuiría el poder en toda la galaxia. El encuentro fue programado para llevarse a cabo en una instalación secreta en las montañas de Colorado. La ubicación fue elegida por su aislamiento y la presencia de sistemas de comunicación cuántica que permitirían contacto seguro con ambas civilizaciones. La noche antes del encuentro histórico, tanto Jake como la princesa Lyra Nam experimentaron una mezcla similar de nerviosismo y expectación. Jake revisó todos los protocolos diplomáticos que le habían enseñado en los días previos, mientras que la princesa meditaba sobre las tradiciones de su pueblo y las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. La estelar silente aterrizó en completo silencio durante las primeras horas de la madrugada. La tecnología Ketrani era tan avanzada que la nave se hizo completamente invisible a todos los sensores terrestres. La princesa Lyra Nam, vestida con ropajes diplomáticos que ocultaban sus características más alien, fue escoltada por un pequeño grupo de guardias hacia la instalación. Jake llegó al punto de encuentro una hora antes de lo programado, impulsado por una combinación de puntualidad militar y ansiedad personal. Había pasado la noche en vela, imaginando cómo sería este primer contacto, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Cuando las puertas de la cámara de reunión se abrieron y Jake vio por primera vez a la princesa Lyra Nam, su reacción inmediata fue de asombro absoluto. A pesar de las diferencias obvias entre sus especies, había algo en la presencia de la princesa que trascendían las barreras biológicas. La princesa, por su parte, estudió cuidadosamente al joven capitán terrestre. Sus ojos azules mostraban una inteligencia clara y una sinceridad que la tranquilizaron. Había una fuerza contenida en su postura que sugería tanto capacidad de liderazgo como respeto por otros. El primer intercambio fue formal y siguió protocolos diplomáticos estrictos. Utilizaron traductores universales para comunicarse, aunque ambos notaron que había matices emocionales que la tecnología no podía capturar completamente. Capitán Morrison, dijo la princesa a través del traductor, es un honor conocer al primer representante de su especie en establecer contacto formal con nuestro imperio. Jake respondió con igual formalidad, pero había una calidez genuina en su voz. El honor es mío, Alteza. Esta reunión marca el comienzo de una nueva era para ambas civilizaciones. Conforme la conversación progresó, ambos comenzaron a relajarse ligeramente. Jake describió la historia humana, sus logros tecnológicos y sus aspiraciones para el futuro. La princesa compartió información sobre la estructura del Imperio Galáctico y las maravillas de las civilizaciones que habían conocido. Lo que ninguno de los dos esperaba era la conexión personal que comenzó a desarrollarse. A pesar de las enormes diferencias entre sus mundos, descubrieron valores compartidos, un compromiso con la justicia, una curiosidad sobre el universo
y un sentido profundo de responsabilidad hacia sus respectivos pueblos. Fue durante su tercera reunión que la princesa decidió revelar la verdadera razón de su presencia en la Tierra. Con voz temblorosa pero determinada, explicó su condición médica y la crisis que enfrentaba el imperio. La reacción de Jake fue de shock inicial, seguido por una comprensión gradual de la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. No era solo una alianza diplomática, era una unión personal que cambiaría tanto su vida como el destino de billones de seres en toda la galaxia. Entiendo por qué esto es necesario, dijo Jake después de un largo silencio, pero necesito tiempo para considerar completamente las implicaciones. La princesa asintió, respetando su necesidad de reflexionar. Por supuesto. Esta decisión afectará no solo nuestras vidas, sino el futuro de nuestras especies. No puede tomarse a la ligera. Durante los días siguientes, Jake consultó con asesores militares, científicos y diplomáticos terrestres. Las implicaciones de aceptar la propuesta eran enormes. La Tierra sería inmediatamente elevada al estatus de aliada menor del Imperio Galáctico, ganando acceso a tecnologías avanzadas y protección contra amenazas cósmicas. Pero también había riesgos significativos. Si el matrimonio fallaba o si había complicaciones políticas, la Tierra podría encontrarse en el centro de un conflicto galáctico que estaba completamente mal equipada para manejar. La decisión final de Jake se basó en una combinación de deber, oportunidad y algo más personal que no podía definir completamente. Había desarrollado un respeto genuino por la princesa Lyra Nam, y la idea de ayudar a preservar una civilización antigua mientras fortalecía el futuro de la humanidad apelaba tanto a su sentido de aventura como a su código moral. Cuando comunicó su decisión a la princesa, ella sintió una mezcla de alivio, gratitud y una emoción que no había esperado sentir. A pesar de las circunstancias políticas que habían iniciado su relación, había llegado a apreciar genuinamente al joven capitán terrestre. Los preparativos para la ceremonia matrimonial comenzaron inmediatamente, pero no sin complicaciones significativas. En el Imperio Ketrani, las noticias del matrimonio inminente provocaron reacciones violentas entre varios grupos de nobles. Algunas casas menores declararon abiertamente su intención de no reconocer la legitimidad de cualquier descendencia que resultara de la unión. La situación se complicó aún más cuando especies aliadas del imperio expresaron preocupaciones sobre las implicaciones de elevar a los humanos a una posición de influencia galáctica. Los Eferians, una raza de comerciantes intergalácticos, amenazaron con romper tratados económicos si la ceremonia procedía según lo planeado. En la Tierra, las reacciones fueron igualmente mixtas. Cuando se anunciaron los detalles generales del acuerdo, sin mencionar los aspectos más personales, algunos grupos celebraron la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica, mientras que otros expresaron temores sobre la pérdida de autonomía humana. Jake se encontró en el centro de una tormenta política que se extendía a través de múltiples sistemas estelares. Los medios de comunicación terrestres lo retrataron alternativamente como un héroe visionario y como un peón en un juego político alien, que no comprendía completamente. Durante este periodo turbulento, Jake y la princesa Lyra Nam continuaron reuniéndose regularmente, desarrollando una comprensión más profunda el uno del otro. Estas conversaciones fueron cruciales para prepararse para los desafíos que enfrentarían como pareja en el centro de una crisis galáctica. La princesa enseñó a Jake sobre las complejidades de la política imperial, las diferentes facciones que competían por poder, y las tradiciones culturales que gobernarían sus vidas una vez que estuvieran casados. Jake, a su vez, ayudó a la princesa a entender la psicología humana y las formas en que su especie podría contribuir al imperio. Uno de los aspectos más desafiantes de su preparación fue aprender a comunicarse sin los traductores universales. Ambos trabajaron intensivamente para dominar los idiomas del otro, un proceso que reveló matices de personalidad y pensamiento que la tecnología había oscurecido. La ceremonia matrimonial fue planeada para llevarse a cabo en una estación espacial neutral en el borde del territorio imperial, un compromiso que permitiría la asistencia de representantes de ambas especies sin violar protocolos territoriales. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha, las tensiones políticas continuaron escalando. El evento que casi arruinó todo fue un intento de asesinato contra la princesa Lyra Nam mientras visitaba la Tierra para las ceremonias preparatorias finales.
Un grupo de extremistas Ketrani, que se oponían violentamente al matrimonio, había logrado infiltrar un asesino en la delegación diplomática. El ataque ocurrió durante una cena oficial en la Casa Blanca, donde la princesa estaba siendo honrada por el presidente de los Estados Unidos, Jake, que había desarrollado instintos protectores hacia su futura esposa. Notó algo sospechoso en el comportamiento de uno de los guardias, Ketrani. Sin pensarlo dos veces, Jake se lanzó hacia la princesa justo cuando el asesino activó un arma de energía alien. El blast, destinado a ser letal para la fisiología Ketrani, impactó a Jake en el hombro, causándole heridas severas pero no fatales debido a las diferencias en la biología humana. El incidente tuvo consecuencias profundas. Para la princesa, ver a Jake arriesgar su vida para protegerla transformó completamente sus sentimientos hacia él. Ya no era solo un aliado político conveniente, era alguien que había demostrado que valoraba su vida más que la suya propia. Para Jake, el ataque le hizo realizar la seriedad de los riesgos que habían estado enfrentando. Las fuerzas políticas opuestas al matrimonio estaban dispuestas a usar violencia extrema para prevenir la unión. Esto ya no era solo una aventura diplomática, era una lucha por la supervivencia. La emperatriz Saraket reaccionó al intento de asesinato con furia imperial absoluta. Ordenó una purga inmediata de los elementos traidores en la corte, resultando en arrestos masivos y la ejecución de varios conspiradores de alto nivel. Esta demostración de poder envió un mensaje claro a otras facciones que podrían estar considerando acciones similares. Mientras Jake se recuperaba de sus heridas en una instalación médica secreta, él y la princesa tuvieron conversaciones que definirían la base de su futuro matrimonio. Por primera vez hablaron no como diplomáticos cumpliendo deberes, sino como dos individuos que habían compartido una experiencia traumática y habían emergido con una comprensión más profunda del otro. «No tenías que arriesgar tu vida por mí», le dijo la princesa mientras ajustaba los vendajes médicos avanzados que aceleraban su curación. Jake sonrió débil. «Sí tenía que hacerlo. Ya no eres solo una aliada política para mí, Lyra. Te has convertido en alguien importante. Alguien que merece protección». Esta declaración marcó un punto de inflexión en su relación. Ambos reconocieron que sus sentimientos habían evolucionado más allá de las consideraciones políticas originales. Estaban desarrollando una conexión personal genuina que haría que su matrimonio fuera más que una simple alianza estratégica. El intento de asesinato también tuvo efectos políticos positivos inesperados. Varias especies que habían estado neutrales en el asunto del matrimonio ahora expresaron apoyo abierto, indignadas por la violencia dirigida contra una ceremonia diplomática. Los Crystalline Confederation y la República Mecánica emitieron declaraciones conjuntas, condenando el extremismo y respaldando el matrimonio como un símbolo de cooperación interespecie. En la Tierra, la reacción fue de admiración universal hacia Jake, por su heroísmo y de simpatía hacia la princesa como víctima de violencia política. Los grupos que habían sido escépticos sobre la alianza alien ahora veían el matrimonio como una cuestión de honor nacional. Con las fuerzas políticas estabilizándose y su relación personal fortaleciéndose, Jake y la princesa procedieron con los preparativos finales para su ceremonia. Sin embargo, ambos sabían que el verdadero desafío comenzaría después del matrimonio, cuando tendrían que navegar las complejas realidades de gobernar un imperio galáctico mientras mantenían su nueva alianza personal. La ceremonia matrimonial finalmente tuvo lugar en la estación espacial Harmony Point, una estructura masiva construida específicamente para el evento. Representantes de docenas de especies galácticas asistieron, convirtiendo la ocasión en la reunión diplomática más grande de la historia registrada. Las medidas de seguridad fueron sin precedentes, con flotas militares de múltiples civilizaciones proporcionando protección. Jake apareció vestido en un uniforme militar terrestre modificado con elementos ceremoniales Ketrani, simbolizando la unión de las dos culturas. La princesa Lyra Nam llevaba ropajes tradicionales de la casa real, pero incorporó cristales terrestres en su corona como gesto hacia su nueva alianza. La ceremonia en sí misma combinó tradiciones de ambas especies. Jake pronunció votos en el idioma Ketrani, que había estado aprendiendo, mientras que la princesa recitó promesas en inglés perfecto. Los rituales incluyeron el intercambio de elementos simbólicos,
Jake ofreció agua de los océanos terrestres, mientras que la princesa presentó cristales de energía de los mundos centrales del imperio. El momento más emotivo llegó cuando ambos colocaron sus manos sobre un artefacto Ansenket Kethrani, que supuestamente podía detectar la sinceridad de las intenciones. Según la tradición, el artefacto brillaría intensamente si los votos eran genuinos y se oscurecería si detectaba engaño o reserva. Cuando sus manos tocaron simultáneamente la superficie del artefacto, una luz dorada brillante llenó toda la cámara ceremonial. La intensidad era tan grande que muchos de los asistentes tuvieron que proteger sus ojos. Según los registros históricos Kethrani, nunca antes el artefacto había producido una reacción tan poderosa. Los científicos presentes inmediatamente comenzaron a teorizar sobre las implicaciones. Algunos sugirieron que la respuesta del artefacto indicaba una compatibilidad no solo romántica, sino también genética entre las dos especies. Otros propusieron que estaba reaccionando a alguna calidad única en la fisiología humana, que amplificaba sus capacidades de detección. Para Jake y la princesa, ahora oficialmente conocida como la princesa Lyra Morrison, la brillantez del artefacto fue una confirmación de que su unión tenía un significado que trascendía las consideraciones políticas. Habían encontrado en el otro no solo un aliado, sino un compañero genuino. Los festejos posteriores a la ceremonia duraron 3 días y incluyeron demostraciones culturales de docenas de civilizaciones. Jake fue formalmente investido como príncipe consorte del Imperio Galáctico, un título que le otorgaba autoridad significativa, pero que también venía con responsabilidades enormes. Durante las celebraciones, Jake conoció a líderes de especies que había estudiado solo en textos académicos. El gran almirante de los Crystalline Confederation, una entidad de conciencia cristalina colectiva, expresó fascinación por la capacidad humana de adaptación individual. El embajador de la Hive Mind Collective comentó sobre la rareza de encontrar una especie que valoraba tanto la cooperación como la autonomía personal. Estos encuentros fueron cruciales para establecer la posición de Jake en la jerarquía galáctica. Ya no era simplemente el compañero de la princesa. Estaba siendo reconocido como un líder por derecho propio, capaz de representar no solo los intereses humanos sino también los del imperio en general. Sin embargo, la verdadera prueba de su matrimonio comenzó cuando regresaron a los mundos centrales del imperio para asumir sus deberes oficiales. La capital imperial, ubicada en el planeta Keth Prime, era una metrópolis que se extendía a través de 3 continentes y albergaba a billones de habitantes de cientos de especies. El Palacio Imperial era una estructura que desafiaba la comprensión humana. Torres que se extendían hacia las nubes, jardines que contenían ecosistemas de docenas de mundos, y tecnología que borraba las líneas entre lo mágico y lo científico. Para Jake, acostumbrado a las instalaciones militares funcionales de la Tierra, el exceso y la grandeza eran abrumadores. Sus primeros meses como príncipe consorte fueron intensamente desafiantes. Tenía que aprender protocolos diplomáticos que se habían desarrollado durante milenios, entender las sutilezas de las relaciones interespecies y navegar las complejidades de una burocracia imperial que gobernaba sistemas estelares enteros. La princesa Lyra se convirtió en su guía y mentora, ayudándolo a entender no solo las reglas formales, sino también las expectativas no escritas de su nueva posición. Trabajaron juntos en proyectos que podían beneficiar tanto al imperio como a la Tierra. Programas de intercambio tecnológico, iniciativas de exploración conjunta y políticas que integraban gradualmente a la humanidad en la estructura galáctica más amplia. Su relación personal continuó evolucionando durante este periodo. Las presiones de sus nuevas responsabilidades los acercaron, ya que dependían el uno del otro para apoyo emocional y consejo práctico. Jake descubrió que la princesa tenía un sentido del humor sutil que rara vez mostraba en público, mientras que ella apreciaba su perspectiva directa y sin pretensiones sobre problemas complejos. El momento decisivo llegó aproximadamente 6 meses después de su matrimonio, cuando la princesa anunció que estaba embarazada. Los exámenes médicos confirmaron que el bebé era viable y mostraba características genéticas de ambas especies. La noticia envió ondas de shock a través de todo el Imperio Galáctico.
Para los partidarios del matrimonio, el embarazo era una validación de todo lo que habían esperado. La línea sucesoria imperial estaba asegurada y el bebé representaría una nueva era de cooperación interespecies. Para los opositores era la confirmación de sus peores temores sobre la contaminación de la herencia real. Jake experimentó una mezcla compleja de emociones al saber que sería padre. La alegría y el orgullo se mezclaban con la aprensión sobre criar a un niño que sería único en toda la galaxia. Su hijo o hija no tendría precedentes históricos, modelos a seguir o incluso una comprensión clara de qué especies consideraría como su pueblo. La emperatriz Saraket reaccionó al embarazo con una alegría que no había sentido en décadas. Finalmente, la crisis sucesoria que había amenazado con destruir el imperio había sido resuelta, pero también comprendía que el bebé enfrentaría desafíos únicos como el primer híbrido humano Ketrani en la historia. Los preparativos para el nacimiento real requirieron innovación médica significativa. Los doctores de ambas especies trabajaron juntos para desarrollar protocolos que asegurarían la salud tanto de la madre como del bebé. Las diferencias en la fisiología reproductiva entre humanos y Ketrani presentaron complicaciones que nunca habían sido consideradas. Durante los meses del embarazo, Jake y la princesa se volvieron símbolos de esperanza para algunos y de transgresión para otros. Recibieron mensajes de apoyo de especies pacifistas que veían a su hijo como un puente hacia una era más cooperativa. Simultáneamente, enfrentaron amenazas continuas de extremistas que consideraban al bebé una abominación. La seguridad alrededor de la pareja real se intensificó dramáticamente. Jake, con su experiencia militar, trabajó estrechamente con los comandantes de la Guardia Imperial para desarrollar protocolos de protección que incorporaran tanto las amenazas tradicionales como las nuevas vulnerabilidades creadas por su situación única. Conforme se acercaba la fecha del parto, las tensiones políticas alcanzaron nuevos niveles. Varias casas nobles menores habían formado una alianza informal dedicada a deslegitimar cualquier descendencia del matrimonio. Simultáneamente, especies previamente neutrales declaraban apoyo oficial, creando un realineamiento de poder que se extendía a través de múltiples sectores galácticos. El nacimiento en sí mismo fue un evento monitoreado por científicos, doctores y líderes políticos de docenas de civilizaciones. Cuando el bebé finalmente llegó, un hijo varón que mostraba características físicas claramente heredadas de ambos padres, la reacción fue de asombro universal. El príncipe Alexander Morrison Kett tenía la piel de un tono dorado único que combinaba la pigmentación humana con los matices metálicos Ketrani. Sus ojos mostraban la estructura compleja de su madre, pero con los colores variables de su padre. Más notable aún, los escáneres médicos revelaron capacidades cognitivas que excedían las normas de ambas especies. Para Jake, sostener a su hijo por primera vez fue una experiencia que redefinió completamente su comprensión de su lugar en el universo. Ya no era simplemente un humano que había hecho una alianza conveniente. Era el padre de un ser que representaba el futuro de la cooperación interestelar. La princesa Lyra, agotada pero radiante, vio en su hijo la realización no solo de sus esperanzas personales, sino de las responsabilidades que había llevado desde la infancia. El bebé representaba la continuidad de su línea familiar y la preservación de todo lo que su pueblo había construido durante milenios. Las celebraciones del nacimiento duraron semanas y incluyeron ceremonias de reconocimiento de especies que habían estado en conflicto durante generaciones. El bebé se convirtió en un símbolo de posibilidad, una demostración viviente de que las diferencias biológicas y culturales no eran barreras insuperables para la cooperación. Sin embargo, el nacimiento del príncipe Alexander también marcó el comienzo de una nueva fase de desafíos. Las preguntas sobre su educación, su papel futuro en el imperio y las implicaciones de su herencia dual se convirtieron en temas centrales de debate político galáctico. Jake y la princesa ahora enfrentaban la tarea de criar a un niño que sería único en toda la historia registrada. Su matrimonio, que había comenzado como una solución política desesperada, se había transformado en algo mucho más significativo, el fundamento de una nueva era en las relaciones intergalácticas.